blanco en Sudamérica. El Mercosur da luz verde al acuerdo con la Unión Europea. Ursula von der Leyen llega a Uruguay a concretar el acuerdo. Macron no logra su objetivo y arremete contra la Comisión Europea. Tras casi 20 años de negociaciones, por fin se ve concretado el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aterrizó en Latinoamérica para ultimar el acuerdo con Mercosur, mientras el principal opositor europeo al acuerdo, Francia, está sufriendo un colapso gubernamental. La línea de meta del acuerdo Unión Europea-Mercosur está a la vista, publicó von der Leyen en X este jueves tras aterrizar en Uruguay, añadiendo: tenemos la oportunidad de crear un mercado de 700 millones de personas, la mayor asociación de comercio e inversión en el mundo haya visto jamás. Ambas regiones se beneficiarán, manifestó. Mercosur pactó con el diablo. La Unión Europea asegura su dominio económico en Sudamérica. Mercosur y la Unión Europea firmaron. ¿Es una trampa para las economías sudamericanas? Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur han firmado un tratado de libre comercio presentado como histórico para ambas partes. Sin embargo, detrás de las pomposas declaraciones, las preocupaciones sobre las implicaciones reales de este acuerdo para los países sudamericanos son profundas. La firma se concretó durante la 15ª Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur en Montevideo, Uruguay, con la participación de líderes como Lula da Silva, Javier Milei, Santiago Peña y Luis Arce. En representación de la Unión Europea, Ursula von der Leyen lideró la delegación europea, impulsando la concreción del acuerdo como un momento histórico. Según el tratado, se eliminarán barreras arancelarias en el 91% de las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur y en el 92% de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea durante los próximos 10 años. Esto creará un mercado de más de 800 millones de consumidores, pero las condiciones de esta apertura no parecen beneficiar equitativamente a ambas regiones. Las declaraciones oficiales destacan que el acuerdo fortalecerá las cadenas de valor, apoyará la innovación y creará empleos. Pero ¿qué ocurre cuando los productores sudamericanos, sin subsidios ni incentivos suficientes, deben competir con las gigantescas economías europeas respaldadas por sus políticas proteccionistas? Francia, un actor clave en la Unión Europea, ha manifestado su oposición al acuerdo, advirtiendo que aumentará las importaciones agrícolas desde Sudamérica, afectando a sus agricultores locales. Si Europa misma muestra reservas, ¿qué tan favorable puede ser este tratado para los países del Mercosur? La eliminación de barreras beneficia principalmente a las grandes empresas europeas, mientras que los productores pequeños de la región quedan expuestos. Más allá de los discursos oficiales, este tratado parece diseñado para asegurar el acceso privilegiado de la Unión Europea a recursos y mercados sudamericanos, mientras los países del Mercosur enfrentan un contexto de competencia desigual y riesgos para su economía locales. Las palabras del presidente Luis Lacalle Pou, que describió el tratado como una reivindicación de la mejor política, contrastan con la realidad enfrentada por los agricultores, ganaderos y pequeñas empresas de la región, quienes podrían sufrir las consecuencias de esta apertura comercial. Este tratado no surge en un vacío. La relación entre Europa y América Latina ha estado marcada por siglos de asimetrías económicas. En el pasado, los recursos sudamericanos alimentaron el crecimiento europeo. Y ahora, bajo la fachada de un libre comercio, esta dinámica parece perpetuarse. Según datos del Banco Mundial, la Unión Europea representa casi el 15% del comercio total del Mercosur, mientras que el Mercosur apenas alcanza el 2% en el comercio europeo. Esta desproporción evidencia de que el principal beneficiario de este tratado será la Unión Europea.
no los países sudamericanos. Los subsidios agrícolas en Europa son un tema especialmente preocupante. La política agrícola común, PAC, destina miles de millones de euros anuales a sus agricultores, permitiéndoles competir con precios más bajos. En cambio, los productores sudamericanos carecen de este tipo de apoyo, enfrentándose a una competencia desleal. El impacto ambiental también es un punto crítico. Para satisfacer la demanda europea es probable que se intensifique la deforestación en la Amazonía y el uso de agroquímicos, lo que pone en riesgo la biodiversidad y las comunidades indígenas. ¿Quién asume la responsabilidad de estos daños colaterales? The case goes back to 2021, the U.S. New York Times reported, in what was at least a surprising form in which the European Union procured tens of billions of euros worth of COVID vaccines. How Europe sealed a Pfizer vaccine deal with texts and calls, the New York Times. Journalists revealed that the president of the European Commission negotiated with Pfizer chief Albert Bourla via text messages. The European Commission has never denied that this was indeed the case, but has stated that such correspondence does not have to and will not be disclosed. So the American journal. Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. This is a citizen's arrest. You are charged with aiding genocide in Gaza. You expressed total support for Israel at the beginning of this genocide. The blood of Palestinian children is on your hands. You are a criminal, Mrs. von der Leyen. You should be in The Hague. You should not be here. You should not be running for a second term. You are a war. You are a criminal. Free Palestine. Joe Biden. Dice Financial Times, la familia está por delante del país. El indulto de Joe Biden a su hijo Hunter desencadena una reacción violenta. Los republicanos acusan al presidente de hipocresía en su defensa del Estado de Derecho en Estados Unidos. Dijo que no lo haría hasta que ha visto que tenía que hacerlo, y que espectacular en The Economist al respecto. Dice que Joe Biden abusó de un poder medieval para perdonar a su hijo. Es durísimo el artículo. Dice que la reversión del presidente es comprensible, humana, pero que también es incorrecta. Es la de volver a una regulación más centrada en dónde, de dónde son o dónde miran todas estas élites que dirigen, pues a las monarquías absolutas, a las aristocracias y a ese entorno donde ellos hacían lo que les daba la gana y tenían al pueblo sometido, pero a cambio le decían que hacían todo para ellos. Because it all ties back to Ukraine and the bioweapons labs there and the dirty money laundering scheme that was set up where money is being funneled to Joe. So again, it's not about Hunter. And of course, it's not about him and his tax scheme. 14, a firm called Metabiota, which specializes in detecting, tracking, and analyzing potential disease outbreaks, signed an $18.4 million contract as a subcontractor for Black and Veatch in Georgia and Ukraine. Both of those countries. This, that Ukraine was looking into these shady connections, like Ukraine, which is one of the most corrupt countries in the world, was actually, the prosecutor was looking into these shady connections with Hunter Biden, these biolabs, Metabiota, all of this. Well, that's when Vice President at the time, under Obama, caught wind of this, and he asked to have that prosecutor fired, specifically. We know this because he bragged about it right in front of the cameras. Remember this? I went over for, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said, no, we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. I said, you're not getting $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours? I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. Wow. How'd that happen?
Is what? Los eurodiputados. Y es que, si se hiciera, si dejaran captar con el teléfono móvil, se les hundiría el cuento. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Porque uno de los eurodiputados, Alvise Pérez, sacaba su dispositivo para grabar y difundir al mundo lo que constituye una auténtica barbaridad. En un debate que versaba sobre los presupuestos de la Unión Europea, tema nada baladí, no había nadie presente, con los escaños abandonados en una inigualable vergüenza internacional. Estamos seguros de que esto no lo habían visto en ningún sitio, y desde luego se comprende ahora por qué dificultan las grabaciones. No en vano, se habla ya de los votos que esta revelación va a dar a sacar la fiesta. Hoy tenemos récord de asistencia, como veis. Récord de asistencia. Y mucha gente, bueno, ha venido, creo que telemáticamente, una persona. No sé qué cojones es eso. Le quitan al señor Alexandraki, no sé ni quién es. Está todo esto vacío. Plenario del Parlamento de Estrasburgo sobre el presupuesto general de la Unión Europea para 2025. O sea, aquí no se debate nada de dinero porque, insisto y recuerdo, que el Parlamento Europeo no legisla, que es todo mentira y todo el poder está en la Comisión. En Corea del Sur, el presidente Yoon Suk-yeol podría ser destituido y procesado por alta traición por el escándalo de la efímera ley marcial aplicada durante 6 horas. El presidente Yoon ha destituido al ministro de Defensa Kim Jong-hyun, mientras los partidos de la oposición se movilizan para destituir a ambos políticos. El exministro de Defensa se ha disculpado tras alarmar al público y ha asumido toda la responsabilidad. La oposición ha presentado una moción de censura para destituir también al presidente Yoon en una votación prevista para el sábado por la noche. Mientras los coreanos piden la dimisión del presidente, que corre el riesgo de ser procesado por alta traición y que no ha aparecido en público desde que anunciara por televisión que se había levantado la ley marcial. Los legisladores de la oposición han votado el jueves para destituir al presidente de la Junta de Auditoría y a 3 fiscales públicos de alto rango que han sido acusados de diluir una investigación que involucraba a la esposa del presidente Yoon, vinculada a una supuesta manipulación en el precio de unas acciones. Para destituir al presidente se necesitaría el apoyo de 2/3 de la Asamblea Nacional, es decir, 200 de sus 300 miembros. El conjunto de la oposición cuenta con 192 escaños. Si el presidente Yoon es destituido, será suspendido hasta que el Tribunal Constitucional decida si lo destituye de su cargo. La alta traición se castiga con la muerte según la ley de Corea del Sur, aunque no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1997. Hoy, la Argentina es un país próspero para los narcotraficantes. Somos un país que recibe droga, la transforma, la vende internamente y la exporta a Europa, África, Asia, Australia, Medio Oriente y a países vecinos como Chile y Uruguay. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Argentina es el 3er país proveedor mundial de cocaína. El consumo ha crecido exponencialmente, empujado por un narcotráfico que se siente libre para expandirse.